Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo bien especial. Y espero que hayamos tenido una semana espectacular delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero iniciar una secuencia, mis amados hermanos, con el Salmo 91. Quiero hablar acerca de la bendición de habitar bajo el abrigo del Altísimo. La bendición de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y le invito, mi amado hermano, le invito, mi amada hermana, amado oyente, que no se pierda esta serie de predicaciones, de mensajes que el Señor tiene para hablarnos durante todo este tiempo, mis amados hermanos, y más durante esta situación bastante difícil de crisis. Este Salmo 91, creo que el Señor nos quiere hablar por medio de él. La bendición de habitar bajo el abrigo del Altísimo. El Altísimo, el Señor, el Creador, el Todopoderoso, el Dios excelso, quien domina, es el Altísimo. Y quiero leer el Salmo 91 en este día. Rápidamente, pero no voy a hablar sino del versículo número 1, la primera serie de esta secuencia de mensajes. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y continúa, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis amados, amado oyente, todos los salmos son de Dios y son salmos maravillosos, mas sin embargo este Salmo 91 es uno de los pasajes más destacados de las Escrituras y es también uno de los más conocidos de memoria por gran cantidad de cristianos y por algunos simpatizantes del Evangelio. Aún mucha gente que no es cristiana, tiene en sus casas la Biblia abierta en este pasaje, en el Salmo 91. Y muchas de esas personas reconocen que este es un texto de consuelo, de ánimo, de fortaleza, en momentos de aflicciones, de problemas, de dificultades, de angustia, de soledad, de enfermedad, de peligro, de persecución, o cuando estamos siendo confrontados con el mal. Pero a pesar, mis amados, de toda esa gran familiaridad con este salmo de los creyentes y de los que no son creyentes,
desafortunadamente suele estar acompañado de pensamientos o de creencias o interpretaciones erróneas que impiden que podamos ver el verdadero significado de este salmo a la luz de la fe. Ya que aunque es un salmo, mis amados, lleno de significado, de refugio, de protección del Todopoderoso, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, tener la Biblia abierta simplemente en el Salmo 91 no ofrece ninguna protección. Porque lo único que puede garantizar esa protección del Todopoderoso es tener una relación personal con el Todopoderoso, una relación cercana y de confianza con Dios. Vamos a estudiar este salmo y vamos a reflexionar acerca de algunas enseñanzas que nuestro Dios quiere darnos por medio de este salmo, que Él quiere que nosotros conozcamos. Y no solamente para que las conozcamos, sino también para que las creamos y empecemos a vivir cada día, mis amados, estas enseñanzas en medio de nuestras vidas. Este salmo no tiene título y por lo tanto el autor permanece un tanto desconocido, y debido a que comparte algunos temas del Salmo 90 que se cree que fue escrito por Moisés, y algunas frases también hacen eco con el canto de Moisés de Deuteronomio 32, muchas personas piensan que este Salmo 91 fue escrito por Moisés. Y también debido a que comparte algunos de los temas y de las frases del Salmo 27 y el Salmo 31, y de que algo de su lenguaje habla de fortaleza, escudo, nos recuerdan entonces a David. Algunos piensan que este salmo fue escrito por David. En general no hay seguridad. En esta introducción del Salmo 91 que estoy hablando, no hay seguridad con respecto al escritor de este salmo, pero sí podemos estar seguros de algo, usted y yo. Es que este salmo es inspirado por Dios, su autor es nuestro Dios, y de que hoy en día este Salmo 91 que está en la palabra de Dios es para nosotros y nos está hablando a nosotros. Cada vez que lo leemos también nos trae descanso para nuestras almas. ¿Qué enseñanza entonces nos está dando este grandioso Salmo 91 para nuestras vidas hoy en día? Este salmo nos enseña que el habitar bajo el abrigo del Altísimo nos trae múltiples bendiciones que vamos a ver durante esta secuencia de estudio de este salmo. Pero primero que todo, mis amados, debe haber una decisión de acercarnos y querer habitar bajo el abrigo del Altísimo. Debe haber una decisión de acercarnos y querer habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, en este primer punto, quiero hablar acerca de tomando la decisión de acercarnos y querer habitar bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero leerle rápidamente varias versiones, mis amados hermanos y oyentes, de varias versiones de este salmo. De este versículo número 1, una versión dice: el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Otra: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Otra: el que habita en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra versión dice: quien mora en el refugio del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso. Y me gusta mucho la traducción de la Biblia New King James Version, que la Biblia en inglés, que en su traducción diría: el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará o permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso.
Así que haciendo una recolección, una compilación de estas versiones, podríamos decir, mis amados, que está diciéndonos la palabra en este versículo que el que habita, el que vive amparado, el que se esconde, el que se refugia en el lugar secreto del Altísimo, morará, permanecerá, encontrará descanso bajo la sombra del Omnipotente. Pero primero, en este primer punto que estoy tratando, quiero decir que las bendiciones de su protección, tenemos que tener pendiente que las bendiciones de su protección son para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No es para cualquiera. No es simplemente para alguien que decide tomar este salmo como un amuleto o un talismán en algún momento de crisis, de problemas, de dificultades, de persecución. No. Sabes, en inglés el presente simple también es denominado presente indefinido. Y se utiliza para hablar de cosas, hábitos diarios o actividades que suelen hacerse todos los días y que siempre son verdad. Entonces, las bendiciones de su protección son, como lo dice esta parte de la palabra del Señor, para el que habita, presente indefinido. Acciones que suelen hacerse todos los días y que siempre son verdad. El que habita, el que mantiene habitando, el que habita, el que hoy dice yo habito, el que mañana dice yo habito, el que pasado mañana dice yo habito, el que dentro de una semana o un año dice yo habito. No es por tiempos. Las bendiciones de su protección son para el que habita bajo el abrigo del Altísimo constantemente. Lo segundo es que el habitar bajo el abrigo del Altísimo es una decisión, es una determinación. Yo tengo que tomar la decisión de habitar o vivir bajo su abrigo, el abrigo del Altísimo, para poder disfrutar de sus bendiciones protectoras, las bendiciones protectoras del Omnipotente, del Todopoderoso, del que todo lo puede. Ello sucede, esa protección sucede cuando yo decido habitar. Tenemos que comprender que todo lo que tiene que ver con nuestra relación y nuestra distancia con Dios depende de nuestra actitud, de nuestras decisiones. Porque Dios siempre está dispuesto a cuidarnos, a protegernos. Dios siempre está dispuesto, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él y tenemos que buscarlo. Por eso la palabra del Señor dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El habitar bajo el abrigo del Altísimo es una decisión, es una determinación que tengo que tomar. Lo tercero es que el habitar bajo el abrigo del Altísimo requiere una condición. Yo no puedo irme a vivir o habitar a una casa ajena, una casa que no es mía, y pretender vivir o conducirme como yo quiero. Yo debo conducirme de acuerdo a las reglas, a las normas del dueño de esa casa. El habitar bajo el abrigo del Altísimo requiere una condición. Es vivir bajo las normas. Es vivir bajo la regla de la palabra del Señor. Lo que nos está diciendo que tenemos que hacer en medio de nuestras vidas. Porque las bendiciones, la protección del Todopoderoso es para el que habita. Hay una condición allí. El que habita el abrigo del Altísimo. Lo cuarto es que el habitar bajo el abrigo del Altísimo requiere una relación cercana. ¿Sabes? Mi amado hermano y amigo oyente, la palabra abrigo del Altísimo implica cercanía. Cercanía. En hebreo, la palabra abrigo es seter, que significa lugar secreto, escondite,
escondedero. Y ese habitar o vivir bajo su abrigo implica cercanía, una relación de cercanía, una relación cercana de confianza. Nadie mete, escucha bien esto, mi amado hermano y amigo, nadie mete o cobija bajo su abrigo a un desconocido. Cuando alguien mete o cobija a otra persona bajo su abrigo, es porque hay cercanía, hay una relación cercana, hay una relación de confianza. El escritor del Salmo nos está hablando entonces de Dios, de Jehová, como una morada, una habitación, un hogar, un lugar secreto, un escondite, un escondedero, lo cual va describiendo como en ese mismo versículo, en esa segunda parte del versículo, como una protección y una seguridad para su pueblo mediante una relación cercana, una relación de confianza. Si nosotros queremos entonces que su abrigo caiga sobre nosotros, debemos decidir nosotros acercarnos a Él y caminar con Él, es decir, meternos bajo su abrigo, querer vivir bajo su abrigo. Si nosotros queremos estar bajo su abrigo, tenemos que tener un corazón arrepentido, un corazón humillado, sabiendo que venimos a la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores de nuestra vida. No podemos entrar en su presencia si antes no hemos rendido nuestra voluntad. El abrigo del Altísimo es un lugar secreto donde podemos entrar cada vez que tenemos problemas, cada vez que tenemos dificultades, cada vez que tenemos angustia. Ese abrigo del Altísimo es un lugar donde podemos entrar y podemos hablar con Dios y pedirle su ayuda, pedirle su protección. Y cuanto más nosotros podamos permanecer delante de su presencia, más seguros vamos a estar. El Señor dice: buscadme y me hallaréis, buscadme en tanto que pueda ser encontrado. Recuerda, mi amado hermano y amigo, que el habitar bajo el abrigo del Altísimo no puede ser algo ocasional o cuando me conviene, sino que es algo continuo. Es continuo. El que habita, hoy habita, mañana habita, próxima semana habita, dentro de un mes habita. Gloria al Señor. Dios tiene entonces un lugar secreto para los suyos, un lugar secreto en el cual encontramos paz y la seguridad que solamente Él puede otorgarnos. Es un lugar donde se puede habitar, es un lugar de habitación, y aquellos que habitan allí morarán, dice la palabra del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Conociendo entonces su protección, conociendo su consuelo, conociendo su cuidado. Es un lugar donde podemos encontrar paz y seguridad y que se puede habitar. El Salmo 27:5 dice: porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Es un lugar, un escondite. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Es un lugar donde el Señor nos oculta en lo reservado. Dice: sobre una roca me pondrá en alto. Y el Salmo 31:20: en lo secreto de tu presencia los esconderás. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Es un lugar de protección, un lugar donde podemos habitar para protegernos. Y continúa el Salmo: en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. De cualquier ataque, hermano, del enemigo, de cualquier ataque que quiera venir contra nosotros, nos está diciendo este salmo que Él nos esconde, que Él nos oculta en lo reservado de su morada, en lo secreto de su presencia, y nos resguarda
Pero este lugar del abrigo del Altísimo no representa un espacio físico, recuérdalo, mi amado hermano y amigo, sino más bien un lugar espiritual, un lugar de comunión con Dios, donde su presencia nos brinda la fortaleza para sobreponernos a todas las preocupaciones y cargas de esta vida. Cuando oramos y nos mantenemos firmes en la búsqueda del camino del Señor, estamos habitando al abrigo del Altísimo, es decir, haciendo de su lugar secreto una morada, una habitación para nuestras vidas, un resguardo. Recuérdalo siempre, cuando oramos y nos mantenemos firmes en los caminos del Señor, estamos habitando al abrigo del Altísimo. Estamos haciendo un lugar secreto, hermano, un lugar secreto. Estamos haciendo de su lugar secreto nuestro hogar, nuestra habitación, nuestro resguardo en el día del mal. La etimología, también quiero decir de que la etimología de la palabra habitar hace referencia a morar, a vivir, a convertir o volver un espacio nuestra morada. Y para que ese lugar secreto del abrigo del Altísimo pueda convertirse en nuestra morada, debe haber, recuérdalo siempre, mi amado hermano y amigo, un sentido de permanencia en el tiempo. No es hoy sí y mañana no. Para que ese lugar secreto del abrigo del Altísimo pueda convertirse en nuestra morada, en nuestro resguardo, en nuestra habitación, debe haber un sentido de permanencia en el tiempo. El que habita. Presente continuo. Porque si solo acudimos al lugar secreto cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, en circunstancias apremiantes, no podríamos afirmar que moramos con Él. Sin embargo, si tomamos la residencia permanente, escúchelo bien, con nuestra oración constante, seremos dignos de acceder a ese lugar secreto de seguridad y paz. Lo quinto es que cuando tomamos la decisión de acercarnos y habitar bajo el abrigo del Altísimo, cuando nosotros tomamos esa decisión de acercarnos y habitar bajo el abrigo del Altísimo, empezaremos a tener seguridad y protección a la sombra del Omnipotente. Entonces el versículo continúa diciendo en la segunda parte, la primera, el que habita el abrigo del Altísimo, y lo segundo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me hago a la sombra para cubrirme, para protegerme, para sentirme o estar seguro. Entonces, ¿cuál es el resultado final de entrar en ese lugar secreto del Altísimo? Poder gozar entonces del privilegio de vivir a la sombra del Omnipotente. Cuando yo decido habitar bajo el abrigo del Altísimo, entonces, mis amados, tengo ese privilegio de poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Esta sombra es como una hermosa metáfora utilizada por el salmista allí para resaltar la modalidad de vida de la época, en la que el fuerte sol de las zonas desérticas era considerado como altamente perjudicial. Y encontrar una sombra, poder encontrar una sombra en medio del desierto, era encontrar un alivio, era encontrar un descanso para ese calor ardiente. De esa misma manera, mi amado hermano y amigo, de esa misma manera, el salmista denota que Dios, al nosotros entrar en ese lugar secreto, Él nos cobijará con su sombra, nos cobijará de ese calor abrasador, de las persecuciones, de las aflicciones, de los problemas, de las dificultades, de las angustias, de la soledad, de la enfermedad, del peligro, de persecuciones o cuando estamos siendo confrontados por los poderes del mal.
y de todo aquello en general que quiera socavar nuestro corazón y que nos quiera hacer caer. Cuando decidimos habitar al abrigo del Altísimo, podemos estar seguros de morar bajo la sombra, bajo la protección, bajo el descanso del Omnipotente. La maravillosa sombra del Señor nos protegerá de todas esas circunstancias. Esto nos dice que el que está o vive amparado por Dios permanecerá siempre protegido por Él. Bajo la sombra del Omnipotente encontramos seguridad, protección, consuelo, cuidado de Jehová. Spurgeon, predicador Spurgeon, sugirió 4 maneras en que las Escrituras nos hablan de la sombra del Omnipotente. Lástima, no tengo tiempo para compartirlo, pero habla de la sombra de la roca. Isaías 32:2. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Habla también de la sombra del árbol. La sombra del árbol, dice Cantar de los Cantares 2:3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Hay una dulzura en medio de nuestras vidas cuando nos sentamos bajo la sombra del Omnipotente. También habla de la sombra de sus alas, dice el Salmo 63:7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Podemos encontrar, hermano, regocijo bajo la sombra del Omnipotente. Y también habla, lo cuarto, la sombra de su mano. Isaías 49:2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, me cubrió con la sombra de su mano. La sombra del Omnipotente lo podemos comparar también con la nube de la presencia de Dios que cubrió y protegió al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. La sombra de protección, de resguardo del Omnipotente. La nube a la cual Moisés subía también y lo cubría al encontrarse con Dios en el desierto, Éxodo 24. Ahí Moisés intercedía por su pueblo, Éxodo 32. Y ahí Moisés adoraba a Dios por sus misericordias y por su bondad, Éxodo 34. Como cristianos tenemos que comprender algo muy importante, mi amado hermano y amigo. Y es que nuestro acercamiento y nuestra comunión con Dios es la clave para nosotros poder experimentar en nuestra vida el cuidado sobrenatural de nuestro Dios. Nuestro acercamiento y nuestra comunión con Él, el querer habitar bajo el abrigo del Altísimo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos, porque ese acercamiento, dice la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra protección, nuestro cuidado, nuestra seguridad depende de nuestro acercamiento a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para ser protegidos bajo su sombra. Estos primeros versículos, ya para ir concluyendo, mis amados, estos primeros 2 versículos del Salmo 91 utiliza 4 maravillosos títulos. Aunque no he hablado sino del primero en este día. Pero utiliza 4 maravillosos títulos o nombres de Dios. El Altísimo, Rayón, Dios del cielo, la tierra y las alturas, el Omnipotente, es decir, el Shaddai, Dios Todopoderoso, Jehová, Yahweh y Elohim, mi Dios. Y como conclusión, quiero decirles,
mis amados hermanos, mis amados amigos, mis amados oyentes, recordemos que el que habita, el que vive amparado, el que se esconde, el que se refugia en el lugar secreto del Altísimo, morará, permanecerá, encontrará descanso bajo la sombra del Omnipotente, bajo la seguridad del que todo lo puede. Toma la decisión en este día de cobijarte bajo su abrigo, su seter, lugar secreto, escondite, escondedero. Toma la decisión de colocarte, empezar a vivir bajo su abrigo, por medio de tu cercanía con Él, tu relación de confianza con Él. Todo ello me garantiza protección del Dios omnipotente, de nuestro Dios que todo lo puede. Un abrazo bien especial. Dios me les bendiga. Y no te pierdas la próxima serie.